Buenas noches, Dios te bendiga. Te habla el apóstol y profeta Oscar Torres para invitarte en esta noche a participar con nosotros en esta noche a este culto que vamos a comenzar con el tema que nos ocupa hoy de cómo romper con todas las deudas financieras, toda atadura, todas las enseñanzas que he recibido en mi vida, ¿sí? Y en especial con una táctica de parte del Señor. Así que bienvenidos a todos y a todas, bienvenida Raquel que recién acaba de entrar y vamos a orar. Hoy voy a hacer la oración yo, voy a predicar yo, voy a cerrar yo, o sea que tengo que trabajar todo. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todos los hermanos y hermanas que están participando, gracias por todos los que verán en directo por YouTube también esta transmisión, también a los hermanos que lo ven en diferido, también a los hermanos que nos saludan desde Estados Unidos ahora en este momento, también a los hermanos que están en Guinea Ecuatorial, en Angola, Señor, también hermanos que se han contactado conmigo, que han visto estas transmisiones desde otros países como Francia, como Italia, gente que no conozco, pero que le ha llegado por ni se sabe cómo, por Facebook o por gente que ha copiado los links y los ha enviado, gente que buscando palabra de Dios puso la palabra profeta y allí aparecieron las transmisiones nuestras y gloria a Dios porque la palabra de Dios ha llegado, me han contado hasta testimonios de bendición. Una persona, por ejemplo, en Italia, una mujer que se quería ya terminar con su vida buscando y puso la palabra profeta y apareció mi nombre y aparecieron algunos videos antiguos y luego apareció el canal y allí vio varios. Dice que se quedó toda la noche mirando, no uno, sino casi 10 enseñanzas, grabaciones, diferentes cultos y dice que el Señor la tocó de tal manera y no era creyente, era católica, pero se contactó conmigo y gloria a Dios, porque con que uno se haya convertido en el cielo hay fiesta. Así que te damos gracias, Señor. Toma el control de esta reunión y que todo sea según tu propósito para tu gloria y para tu honra. Amén. Vamos a escuchar una alabanza de gozo, de alegría y luego ya sí vamos a la palabra. Espérenme que hay que compartir una pestaña. Según dice aquí, y ahí vamos ya compartir. Así yo quiero andar conforme al corazón de Jehová. Así yo quiero andar conforme al corazón de Jehová. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a Mil, David a sus 10.000. Cántale al Señor, hermano. Saúl mató a Mil, David a sus 10.000. El pueblo se regocijaba. Porque
David, David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¡A su nombre! Porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Gloria a ti, Señor. Guerra espiritual. Derribando fortalezas. Derribando murallas. Rompiendo cadenas. Cada golpe de la espada de Dios. Aleluya. Golpe de espada. Esta alabanza. Golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria. Dan la victoria. En la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. Serán cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. Oh sí, y cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. Cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de libertad, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Todos los que están contentos digan gloria a Dios. Todos los que son libres digan gloria a Dios. ¡Hey! ¡Fuerte! Y cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. Sí, Señor. Y cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. Cantos de júbilo, cantos de gozo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de gozo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, libertad, libertad, cantos de júbilo, el gozo del Señor, cantos de canto, cantos de júbilo, cantos de júbilo. A su nombre, gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor que puso en mi corazón, porque he visto que uno de los grandes problemas en estos tiempos en toda la tierra, no en un país, no en una región, es la falta de prosperidad y el gran endeudamiento de las personas. Personas que no pueden salir de deudas porque durante años, más de 50 años, 75 años que se inventó el cheque como elemento de pago, que comenzaron a crecer
lo llamado el famoso mercado, y también el crecimiento de grandes entidades financieras, el agigantamiento de los bancos, y luego ya la década de los 60, con productos que bancos ofrecían para endeudarse cada día más y más y más de una manera fácil y simple, como la tarjeta de crédito. Millones de personas en todo el mundo caen en la tentación de comprar sin dinero. Y realmente Dios no enseña eso en su palabra. Dios enseña primero que hay que dar para recibir. ¿Y dar qué? Del fruto de nuestro trabajo. Porque la Biblia enseña que ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente. Y que si estamos con Dios, Dios nos va a bendecir en forma abundantemente y grandemente, donde nunca más pedirás prestado, sino que tú prestarás a las naciones de la tierra. Pero el mundo mercantilista, el mundo guiado por Satanás, que guía a los grandes bancos, las bolsas, con todas esas herramientas de inmundicia, por supuesto, que tiene el enemigo para hacernos creer que tenemos todo lo que podemos desear, mucho más rápido que el tiempo que debemos esperar en Dios. Ya nadie espera en Dios. Todo el mundo dice, bueno, tengo una tarjeta de crédito, tengo crédito en el banco tal, crédito en el banco este. Y yo recuerdo que yo había caído en este conocimiento y mi aspiración, mi carrera era tener las mejores tarjetas de crédito, tener crédito en los bancos. Eso me hacía alguien importante y alguien con poder para tener una vida asegurada. Hasta que un día Dios me cuestionó. Yo era empresario, le daba trabajo a 900 familias, tenía una empresa bastante grande, ya no era una pyme, sino que era una empresa nacional. Me iba muy bien. Y yo en el momento hice lo contrario de lo que mi padre siempre me aconsejó, diciéndome, nunca escupas para arriba porque te va a caer en la cara. ¿Por qué? Porque me acababan de dar la 11ª tarjeta de crédito, me acababan de dar 2 cuentas especiales en mi empresa y una cuenta especialísima para mí sin límites. Yo pedía $100,000, me los daban. Me dieron una tarjeta American Express Platinum, con la cual en aquel momento, año 99, si querías, andabas caminando en Bermudas por la Collins o una avenida en Miami, te podías comprar un Porsche, un Bugatti, con la tarjeta de crédito, sin límites. ¿Se imaginan lo que es darle a un tipo una tarjeta de crédito que no tiene límites? Ni averiguación, nada. Yo me sentí que tocaba el cielo con las manos, pensé que era bendición de Dios, pero era el principio de dolores. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene tanto poder económico, ¿sabe qué pasa? Se olvida de orar a Dios, se olvida de pedirle a Dios y se olvida de esperar los tiempos de Dios. Porque tampoco agradecía la comida, de dónde me había sacado el Señor. Ya eso había quedado en el pasado. Me sentía como José en Egipto, que todo lo podía después de los 7 años de vacas gordas. La historia se la hago corta. Las 11 tarjetas de crédito pronto se malgastaron. En 2 años empezaron los problemas, los atrasos, las cuentas de banco se fueron cuando vino aquí el famoso corralito. Mi gran empresa se destruyó justo cuando al gobierno argentino, único en la historia, nunca había pasado. Yo no era un hombre no precavido, ahorraba, reunía, pagaba en tiempo los sueldos de la gente, un buen empresario. Pero al gobierno se le ocurrió retener el dinero de 40 millones de personas, seríamos en aquel momento,
y te permitía sacar solamente una pequeñísima parte para que comas, no sé, una semana. Se robaron, el gobierno se robó el dinero de todo el pueblo argentino, el corralito famoso. ¿Y dónde quedaba el todopoderoso? No Dios, el todopoderoso empresario que tenía cuentas ilimitadas, que podía viajar por todos lados, comprarse un 0 kilómetro en Miami, un coche deportivo y todas esas cosas. ¿Sabe dónde quedó? Llorando, tirado abajo de la cama. Y la primera pregunta que hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí, Dios, si yo te sirvo? ¿Por qué, Dios, me haces esto a mí? ¿Por qué a mí? Y cuando decimos ¿por qué a mí? Ahí está el gran error. Porque no nos humillamos delante de Dios. No disfrutamos de como disfrutábamos. Mire, cuando yo no tenía nada, absolutamente nada, le pedí a Dios, recién convertido, que me diera una salida para poder alimentar mi casa y mi familia. Tenía un hijo en ese momento y alquilaba. Y viene el pastor y me dice, mira, mi hijo tiene una camioneta que no la usa y dice que si vos la querés para llevar y transportar, hacer flete o trabajar, él te la da. Y dije, bueno, gloria a Dios, voy mañana, la voy a buscar. Me dice, sí, pero conseguiste una batería porque no tiene batería. Apareció un hermano en la iglesia que escuchó, dice, yo te regalo la batería para que arranque. Estábamos más o menos en el año 1987, por allí, 86. Recién convertido, ¿eh? Yo decía, gloria a Dios, ya tengo la camioneta, me dice, tiene un furgón con la parte de atrás para llevar cosas con frío, cosas de lácteos que requieren frío. Yo dije, qué bendición, puedo hablar con este, con aquello, toda mi familia trabajaba para la Serenísima. Y decía, bueno, enseguida voy a empezar a trabajar. Para aquellos que saben de autos, era el año 86 y era una Chevrolet Apache de 1965, que le habían injertado arriba un furgón térmico. ¿Sabe lo que es? De aluminio, pero todo agujereado. Tenía el bloque del motor pegado de tanto tiempo que estaba en un gallinero, porque era un gallinero, no era eso. Y la batería que me dio el hermano era para un Fitito, un Fiat 600. Pero ¿sabe qué hice yo? Oré con fe al Señor y dije, si tú me la diste, tú me vas a dar la manera de arrancar. Traje un mecánico muy viejo, pero muy viejo del barrio, que en otro tiempo le arreglaba los vehículos a mi padre, a mis tíos, a todos. ¿Y sabe qué? Él la hizo andar con la batería esa de... Para un Fitito esa camioneta llevaba doble batería. Luego me consiguió otra. Yo no tenía un centavo. Y luego me encuentro con un amigo en la cancha, en un partido de Racing, que me dice, mira, estoy haciendo reparto de productos de limpieza, ¿por qué no me ayudás? ¿Tenés un vehículo? Mira, sí, tengo una camionetita vieja, pero arranca. Mira, cada vez que arrancaba esa camioneta parecía que venía la locomotora del año 1900, echaba humo por todos lados. Tenía las ruedas del tren delantero partido, o sea que las ruedas estaban abiertas así para afuera. Ni hablar que eran cubiertas que no cubiertas, porque era ya prácticamente la última tela que le quedaba. Pero sin embargo el Señor me hizo que esa camioneta andara y andara y andara y andara. La gente cuando pasaba yo con la camioneta esa grandota, cargada, encima venía así en el aire porque no tenía ni elástico, nada. Era durísimo manejar esa cosa. Pero cada vez me daban más clientes y más cosas y así comencé a rearmarme hasta que luego después volví a empecé, mejor dicho, los trabajos
con electrónica. Pero cuando en el apogeo, ¿a qué voy? Cuando estaba con tantas tarjetas de crédito, tanto poder económico, tanto crédito, ayudando, sí, a muchas iglesias, ayudando a los pastores, regalaba más de 200 teléfonos por mes o más de alta gama. Venía un pastor y me decía, mire, pastor, estamos con el tema del templo, que tenemos que terminarlo. Le digo, ¿qué le falta? Y me falta esto, no me dé el detalle, ¿cuánto dinero le falta? Bueno, le hacía un cheque y le sembraba todo eso, y a pesar de todo no entendía que Dios no quería que yo me sienta el rey Midas, que yo me sienta el Todopoderoso, sino que empezara, como en aquel tiempo, a depender de Dios, a depender y esperar de Dios, como al principio. Porque yo llegué al Evangelio con una mano atrás, una adelante y sin nada, recién casado, alquilando, debiendo 7 alquileres, debiendo un montón de dinero, y Cristo poco a poco me fue formando y con la total dependencia de Dios. Pero ¿sabe por qué? Una de las primeras enseñanzas que dio mi pastor, que de esto quiero hablar, y me dijo algo así como: cristiano con mano cerrada nunca es bendecido. Y yo le pregunté, ¿qué es cristiano con mano cerrada? El cristiano que no diezma, el cristiano que no ofrenda, el cristiano que cree en toda la Biblia, pero que no le hablen de plata porque se ofende, que no le hablan de dinero porque no, eso no es de Dios. Y me enseñó los principios del diezmo, de la ofrenda, del dar. La Iglesia de Cristo ya se los he enseñado muchas veces, se sustenta con diezmos, es el 10% de lo que gana cada integrante de la iglesia, cada miembro, lo entrega a la obra para que se sustente la vida de los siervos, se sustente el culto, se sustente la luz, el gas, todo lo que se consume en el templo. Después está la ofrenda de amor, que es aquella que es dada con amor para agradar a Dios. Y esa sí, la puedes dar porque el diezmo solo lo reciben sacerdotes. La ofrenda que se da por amor, se la puedes dar a quien Dios te ponga en tu corazón. La puedes dar en la iglesia para un motivo especial, la puedes dar al pastor, se la puedes dar a un indigente, se la puedes dar a un hermano, pariente tuyo que necesita, y consagrar la ofrenda con el pastor y decir, lo hago porque Dios me dijo que ofrendo. Y luego está la dádiva de amor, la dádiva cristiana, esa dádiva que damos a aquel que necesita, al hambriento, al menesteroso. Aunque tengas poco, siempre da. Y el pastor me enseñó a ser de mano abierta. Y me hizo el ejemplo, y me hizo abrir la palma de mi mano. Frente a él, sacó un billete, no me acuerdo, creo que era de 100 pesos, que era el más grande que había, y me dice, toma, si yo lo pongo con tu mano abierta, pongo el billete y lo recibís. Ahora, si vos tenés la mano completamente cerrada, así como un puño, ¿verdad? Tengo la mano cerrada y haciendo fuerza. ¿Por dónde puedo meter el billete? Por ningún lado. Y así es con Dios. Para romper maldiciones financieras, hay que ponerse a cuentas con Dios. Primero, pedirle perdón por todo el tiempo que nos olvidamos de Él. Primero, en la oración. Primero, en el pedirle a Él cada cosa que necesitamos. Segundo, en no cumplir con lo que Dios estableció, con el diezmo, con la ofrenda, con la dádiva, con el sustento de los sacerdotes. Y todo esto está escrito en la Biblia. Lo que pasa es que por muchos años en todo el mundo aparecieron muchos falsos maestros, falsos profetas, que hicieron una industria del pedir ofrendas, del pedir pactos, del pedir trabajo. Pero yo te voy a contar ahora una historia que no es historia, es una historia real, que la vivió un amigo mío, y yo lo traduje en un libro que hace años escribí, que se llama La ofrenda del Cordero. Porque yo siempre me llamó la atención, Argentina es el segundo lugar, el tercer lugar después de Estados Unidos, donde mayor cantidad de judíos hay. Y te digo, somos casi todos argentinos,
¿sí? Está, bueno, hay paraguayos, hay gente de España, hay gente de Guinea, bueno, hay gente de varios países. Pero en Argentina es el tercer lugar del mundo que mayor cantidad de judíos hay. Y acá hay un dicho popular que todo el mundo lo debe conocer, es que nunca había un judío pobre. ¿Usted vio alguna vez un judío practicante? No digo estos que son renegados. Un judío practicante que sea pobre. ¿Verdad que no? Y yo me pregunto, ¿por qué ellos nunca experimentan la pobreza? Fueron perseguidos, masacrados, pero siempre sacan de algún lugar, viene la bendición. Primero porque son el pueblo escogido de Dios. Pero si ellos son obedientes a la ley de Dios, que es el Antiguo Testamento, Dios los va a bendecir. Porque allí es donde Dios enseña las mejores leyes financieras para vivir una vida prosperada y sin sobresaltos. Recuerde la historia de José. Durante los años de vacas gordas, Dios le ordena guardar la quinta parte del grano para el tiempo de escasez. Quiere decir que sistemáticamente José, no los egipcios, José guardó en los graneros la quinta parte de todo el grano, y cuando vino la hambruna, 7 años después, muchos de los egipcios y hebreos y los pueblos que vivían allí en Egipto ya se habían gastado todo. Porque eso es lo que hacemos cuando tenemos poder, cuando, como yo tenía tarjetas de crédito, 11, y malgastaba, compraba de todo. Me acuerdo que no había televisores plasma, pero a mí se me ocurrió poner en un rincón del baño un televisor. Ya tenía 5 televisores en la casa y puse uno en el baño mío, puse un televisor. Imagínense la cantidad de estupideces que uno gasta cuando Dios te comienza a bendecir, pero nos olvidamos de agradecerle a Dios. Y cuando nos venían y me pedían ofrendas especiales, eso me salvó, porque siempre, nunca nadie se fue, ni de mi empresa, ni de mi casa, ningún siervo se fue con las manos vacías, ningún hermano se fue con manos vacías. Y es una práctica que sigo teniendo hasta ahora. Pero ¿por qué voy al tema de los judíos? Porque la comunidad judía tiene por costumbre 3 costumbres maravillosas. Yo hice cursos de arameo con rabinos, tengo amigos rabinos, no soy judío, soy cristiano, pero deberíamos aprender mucho de las costumbres hebreas para poder ser prosperados. Primero, todos los hebreos bendicen a las viudas. Hay un fondo común desde tiempos inmemoriales, desde que el pueblo salió de Egipto, de bendecir las viudas, de bendecir los huérfanos, de bendecir entre toda la comunidad, la colectividad, dicen aquí, la cole. Aquel que no tiene trabajo, aquel que no tiene empleo, al enfermo. Eso es ofrenda, dádiva de amor dada por el pueblo y consagrada a Dios. También los hebreos tienen como costumbre respetar las tradiciones y dar ofrenda. Desde el tiempo inmemorial, desde el tiempo de Moisés, siempre desde que se instituyó en el Pentateuco la ofrenda, ellos dan ofrenda. Y te comienzo a contar esta pequeña historia. Después, el que se porte bien, le mando el escrito entero, que está hecho como un formato de librillo para que lo tenga. Y este amigo mío, que es Engel, de apellido, hoy es un profeta de Dios, pero es judío de nacimiento, me transmitió esta historia que me encantó, y la he predicado, la he enseñado en muchas partes del mundo y ha sido gran bendición. Comienza relatando, dice: escuché el testimonio de un empresario que estaba por quebrar y desesperado fue a buscar a un judío. El empresario no era judío, pero dice: si los judíos prosperan tanto, por algo es. Zacarías, el libro de Zacarías dice que gentes de más de 10 naciones buscaban tocar el manto de un judío
porque sabían que la prosperidad iba con ellos, estaba con ellos. Por eso te digo, ese dicho de aquí, nunca he visto un judío pobre, judío practicante, judío que cumpla con las leyes de Dios. Y este empresario que estaba por quebrar, habló con un colega, un empresario judío, y le preguntó, ¿qué hace un judío cuando tiene un gran problema financiero o de cualquier índole que no puede resolver, que no tiene salida, que no le ve la salida? Y el judío respondió inmediatamente y sin dudar, nosotros ofrendamos a Dios. Y luego de hacer una pausa le dice, un cordero, el mejor. Y el empresario le respondió dudando, un cordero. ¿Cómo hacen eso si no existe más templo en Jerusalén? No hay más sacrificios. Vino Jesús y el judío le dijo, el cordero es un símbolo, una figura, símbolo de una ofrenda de adoración a Dios. ¿O acaso, le dijo, el Mesías no es llamado el Cordero de Dios en todo el Nuevo Testamento de la Biblia? Esto le dijo el judío. ¿O acaso el Mesías no es llamado el Cordero de Dios en todo el Nuevo Testamento de la Biblia? Nosotros, cuando tenemos esos problemas, cuando no vemos salidas, consagramos y podemos poner el valor de un cordero traducido en dinero y ofrendarlo como una ofrenda de adoración a Dios. El empresario se quedó sorprendido y dice, ¿cómo ponen en valor monetario el cordero? Y el judío le respondió, calculamos el valor del mejor cordero, cuánto pesa, y por cada kilo vamos al lugar de venta de los corderos, una carnicería, un local de venta, pedimos el valor de la mejor carne de diferentes tipos de cordero, pero el más puro sería más o menos unos 15 kilos. Y multiplicamos eso por un valor que es el valor de venta de ese kilo de cordero. Supongamos que un kilo de cordero aquí en Argentina cueste 2.000 pesos, multiplique 2.000 por 15, le está dando 30.000, perdón, y es la ofrenda que ellos calculan que va a expiar todos sus pecados, que va a limpiar, que va a saldar todas sus deudas. De esta manera, dijo el judío, nosotros vencemos a todos nuestros enemigos, quebrantamos todas las maldiciones y brujerías contra nosotros y nuestras familias. Y ese empresario, el que estaba por quebrar, que no era judío, dio una ofrenda en su iglesia por el valor de un cordero grande. Y él se maravilló, porque todo comenzó a cambiar en los negocios, en la familia, en el dinero, las deudas fueron saldadas. Pasó el tiempo y se acordó del judío. Y le dio gracias a Dios, porque ese hombre judío, en su humilde conocimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, reconoció que todo lo que estaba escrito allí en el Antiguo Testamento tenía el poder de quebrantar toda maldición, pero ¿cómo? En Cristo. Porque lo primero que le dijo, tú me dices, ¿por qué ofrendo un cordero? ¿O acaso Jesús no es llamado en todo el Nuevo Testamento el Cordero de Dios? Y tú que eres cristiano,
No puedes ofrendarle al Cordero de Dios para que su obra prosiga, sea lo que sea el valor que te dé la ofrenda del Cordero. Este empresario hoy, esto es de hace unos 15 años atrás, es el mayor fabricante de piezas de automotores para las grandes fábricas de Estados Unidos. Y su empresa estaba por quebrar. Hoy es una multinacional que hasta negocios en China, en Vietnam, por todo el mundo están fabricando piezas de automotor. Pero vamos un poquito a la historia del pueblo de Israel. En 1948, la ONU decidió devolver a los judíos la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Y ellos volvieron a su tierra, porque los judíos luego de la Segunda Guerra Mundial andaban nómades por todo el mundo. No tenían tierra. Tenían una nación, sí, una religión. Tenían un solo Dios, pero no tenían tierra. Habían sido despojados de todo. Y las Naciones Unidas decidió darles la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra de Abraham. Porque en ese tiempo recuerdo haber estudiado la historia que había dos posturas. Naciones Unidas quería darle o esa tierra o la Patagonia Argentina. ¿Sabía esto? Estaban las dos opciones y le dieron a elegir. Porque Argentina estaba castigada supuestamente por haber ayudado a Hitler y decían que la Argentina era nazi y bueno, después se mostró que era mentira. Pero bueno, le dieron una tierra árida, abandonada, pobre, una tierra que no crecía nada, porque mientras estuvo bajo ocupación palestina, no dejaron de ser piedras, y acá la hermana Mari conoce porque ha viajado por allí, lo que es Israel. Pero Dios en la Biblia habla de lluvia temprana y lluvia tardía, y desde hace más de 5.000 años ocurre un milagro, que los 7 montes de Israel, los 7 valles, cada vez que cae la lluvia temprana, ablanda la tierra y crece y fructifica grandemente hasta cuando llega la lluvia tardía, llamada Malgosh. La primera es Joret, lluvia temprana, la otra Malgosh. Crecen abundantemente y es un país rico en vegetación y en muchas riquezas. Un pequeñísimo país que no tiene 60 kilómetros de ancho, 7 millones de habitantes, pero Dios siempre le dio prosperidad a su pueblo, rompiendo contra todas maldiciones. Y ellos lucharon mucho para conquistar esa tierra, palmo a palmo, para tomar posesión del territorio. Vinieron judíos de toda la tierra, judíos ricos, yo tengo vecinos míos, hasta compañeros de primaria, judíos, que se fueron a luchar por Israel y vivían en granjas colectivas, en kibutz, cuando aquí tenían gran prosperidad dada por sus padres, pero sin embargo el orgullo, porque estaban creando la gran nación de Israel. Estaban rodeados de 6 naciones en los años 60 y había 1.000 árabes por cada judío muy bien armados para invadir y destrozar Israel. Y en la guerra de los 6 días, otro milagro de Dios, los israelíes vencieron. Dice David Ben Gurión, el que fue presidente, y Moshe Dayan, el que comandante de las tropas israelíes, famoso porque tenía un parche, le faltaba un ojo, que antes de cada batalla traían los rabinos y ofrendaban un cordero a Dios. El mejor cordero por cada familia. Si usted recuerda la historia del Éxodo que hizo el pueblo de Israel la noche que el espíritu de muerte pasó,
por todo Egipto, matando a todos los primogénitos. Dios les había mandado escoger un cordero, con su sangre pintar los dinteles de las puertas. El cordero. Hoy, viviendo en un país tan pequeño como Israel, con más del 50% de su territorio es desierto improductivo, ellos exportan productos de agricultura. Son reyes en tecnología electrónica mundial y exportan a muchos países, especialmente las áreas de electromedicina y tecnología militar, electrónica militar. La empresa más grande fabricante de satélites del mundo es israelí, del gobierno. Todo allí es del Estado, no hay empresas privadas, hay ahora sí, pero por muchos años se mantuvieron con la producción propia, producto israelí, hecho por manos israelíes, exportados al mundo. Un pequeño país que le hizo sombra a las grandes potencias siempre por la bendición económica. Dicen en los ámbitos de más altas finanzas mundiales que si los judíos decidieran retirar su dinero de los bancos de todo el mundo, la economía mundial sería destruida. Porque hoy los judíos de todo el mundo son dueños de la banca mundial, de los grandes capitales, grandes empresas. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo un pueblo que era esclavo en Egipto hace 5.776 años se transformó en el más poderoso de la tierra? Porque nacen con ya una bendición dada por el Señor. Se pueden apartar como cualquier cristiano, se pueden ir, pero jamás Dios se olvida de la promesa con su pueblo. Fíjese que también el Señor nos da la orden en la Biblia que debemos orar por Jerusalén, por la paz en Jerusalén y bendecir al pueblo judío. Nunca Dios se olvidó. Un tema que quiero hablar es cómo ir de la pobreza a la riqueza, a la abundancia. Y debemos revelar el secreto estudiado en las Escrituras en el libro del Éxodo. El libro relata que los judíos fueron esclavizados en Egipto por más de 430 años. Esclavos, pobres y dependientes de la voluntad de un amo como los egipcios. Entonces Dios envió a Moisés para liberarlos de sus manos y de Faraón. Mas ¿cómo derrotar al hombre y al ejército más poderoso del mundo? ¿Qué armas podrían derrotar a todo el ejército egipcio? Egipto era morada de Satanás y todos sus demonios. Siempre lo enseño, que si usted quiere ver cómo opera el mal, cómo opera la brujería, la hechicería, la magia negra, todas las variantes peores de Satanás, estudie la historia de Egipto. Verá lo que es lo peor de la tierra. Y eso era Egipto en tiempos de Moisés, el centro mundial de la maldad, la hechicería, la brujería, lo peor de la tierra. Y todo Egipto ofrecía ofrendas a Satanás. El propio Satanás incorporaba, el propio Faraón, incorporaba a Satanás al ser impuesto como rey de Egipto, como Dios. Se autotitulaba un Dios en la tierra. Una de las blasfemias más grandes contra el Señor. Y este era el lugar más hechizado, místico, misterioso de la tierra. Recordemos que de allí nace casi todo lo que vemos hoy de ocultismo. El tarot nace en esos tiempos en Egipto, los sistemas de predicciones, la reencarnación, el espiritismo, el culto a la muerte, no a la vida. Este era el territorio de Satán, era su fortaleza. Imagínese el país más hechizado del mundo hoy,
con todos los tipos de magia negra, vudú, multiplique por esto 1000 veces más. Eso era Egipto. Imagino que el mayor hechicero de la tierra y sus poderes y los magos de Egipto eran mucho más poderosos que lo que hoy. Hoy vemos brujos, hechiceros, sacrificando animales para matar personas, como en la Umbanda, Quimbanda, Candomblé, también en Europa, en religiones como las celtas, celtíberos, como muchas culturas que quieren volver un pasado medieval salvaje y esotérico. Pero ya vimos personas matando criaturas en rituales de magia negra para que un político gane una elección, para conquistar alguna cosa importante, como lo hacen los masones, no solo los Illuminatis, que es una variante. Hay más de 500 logias masónicas operando en el mundo en este momento. Usted que frecuentó alguna vez algún brujo, le tiraron las cartas, magos, hechiceros, diría que Egipto era el lugar más poderoso de la tierra hablando de fuerzas espirituales. Ellos usaban tremendos ejércitos espirituales de maldad. La oscuridad era su ámbito. Y sería imposible encontrar un poder mayor del que tenían los egipcios. ¿No es así? Pues todo ese poder maligno, toda esa hechicería de Egipto fue destruida en apenas una noche. Se acabó Egipto, fue destruido en una noche. Y usted dirá, ¿qué bomba atómica? ¿Sí? ¿Qué bomba atómica habrán tirado capaz de hacer esto? Se preguntaría usted. ¿Habrá alguna cosa en la tierra capaz de destruir todo en una noche? Y sí, y está escrito en la Biblia. Ellos vencieron ese mundo tenebroso, poderoso, inmundo, sacrificando un cordero a Dios. El poder que tiene el sacrificio de cordero como acto profético es tremendo. Y leemos en el capítulo 10 del Éxodo. Leemos en el capítulo 10 del libro del Éxodo que Moisés, mandado por Dios, manda a todos los hebreos a que hicieran una cosa inédita en el tiempo de Egipto: sacrificar un cordero. Recordemos que eran esclavos y recordemos que ellos se alimentaban de hierbas, frutos, y la carne de cordero era un bien para los ricos, muy preciado. No cualquiera tenía la capacidad de sacrificar un cordero, matarlo. Y eso mismo, Moisés mandó ofrendar el mejor cordero a Dios. Y ahora imagine, ¿cuántas personas cuestionaron a Moisés? ¿Qué puede lograr un cordero contra un ejército armado? Se preguntarían los hebreos. ¿Qué poder puede tener un cordero contra los mayores hechiceros de la tierra? ¿Qué poder tiene un cordero para resolver los problemas financieros de una nación esclava? O sea, ser esclavo es trabajar gratis, ser sometido por otra persona. Por más de 4 siglos fueron esclavos. ¿Verdad que ninguno a primera instancia? Pero venían de ver la mano de Dios en 9 plagas anteriores. Y venía la peor de todas, anunciada por Moisés. Y creyeron. Y sé que hoy, en el siglo XXI, muchos cuestionarán el sacrificio del cordero, pero los hechos y la historia comprobaron que dio resultado a los judíos en Egipto. Todos ofrendaron un cordero en el mismo día. Todas las tribus, todas las familias. Eran más de 3,5 millones de hebreos. Imagínense la sangre de cordero que fue derramada
en esa noche. En aquella noche que ellos ofrendaron un cordero a Dios, Él descendió con mano fuerte y liberó a su pueblo de la esclavitud y la miseria, y destruyó toda la hechicería y el poder de Satanás. Todos los demonios fueron destruidos, todo centro de magia negra y otros cerraron. Egipto quedó en bancarrota y los hebreos prosperados. Las familias de los hebreos recibieron protección contra la magia negra y la hechicería, y aún así también de la misma muerte, del dios Anubis, el dios de la muerte, representado por un hombre con cabeza de perro, que según la tradición egipcia guía a los espíritus de los muertos en el mar de la muerte hacia la otra vida, la reencarnación. Egipto quedó en total bancarrota, su ejército destruido, fueron ahogados en el mar, y todos los hebreos prosperados en la tierra prometida luego. Las familias de los hebreos recibieron protección contra magia negra, hechicería y de la misma muerte. Fueron libres de toda esclavitud por siempre. Y ellos se llevaron todo el oro, escuche bien, todo el oro, la plata y todas las riquezas de Egipto. ¿Tuvieron que pelear por eso? No. Era tal el susto, el miedo que tenían los egipcios, que llenaron los carros de los hebreos de todo el oro y toda la riqueza acumulada en Egipto. Tanto es así que Egipto quedó vacío de riquezas y se transformaron en pueblo rico y próspero de la noche a la mañana. Dejaron de ser esclavos y pasaron a ser príncipes, dueños de toda la riqueza de la nación más próspera del mundo. Imagínense si hoy, por ejemplo, no sé, China o Estados Unidos cayera y por mandato de Dios ellos pusieran en manos de todos los creyentes del mundo todas sus riquezas acumuladas por años. Esto fue lo que sucedió. Pero fíjense que 3,5 millones, todo un pueblo, quebrantó todas las maldiciones ofrendando un cordero. Después que ellos ofrendaron el cordero, el mar rojo se abrió y ellos pasaron. El ejército enemigo fue totalmente destruido. La protección de Dios los acompañó de día y de noche. La nube de gloria, la columna de fuego, llovió pan del cielo. La nube de gloria los acompañaba en el día, la columna de fuego en la noche. Agua salió de las piedras y Dios mandó codornices con su viento, carne en el desierto. ¿Sí? Y se transformaron en el pueblo más poderoso de la tierra. Todo después de aquella noche que Dios les demandó de ellos sacrificar un cordero. Y no era solo el hecho de sacrificar un cordero. La carne para un pueblo esclavizado era como tener millones en riqueza. Y Dios mandó sacrificarlo. A partir de ese día, en la fecha de la Pascua judía, Pascaneva en ruso, Dios ordenó que hicieran la misma ofrenda como memorial, siendo eso para siempre. Dice el Éxodo, capítulo 12, versículo 14. Dice, y este día será un memorial, en memoria. Lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo las celebraréis. Fíjense que esto está estipulado y todo hebreo festeja. Es una de las 5 fiestas principales del pueblo judío. Y uno de los principios que encontramos aquí es que la ofrenda del cordero es una ofrenda que quiebra maldiciones, quiebra hechicerías,
es simbólicamente un antihechizo, rompe toda maldición generacional. Y mientras los egipcios ofrecían ofrendas a los demonios, ellos tenían a los hebreos cautivos, hechizados, esclavizados. Pero cuando el pueblo judío ofrendó un cordero por familia, fíjense que la orden fue por cada familia, ¿sí? Todo maleficio, toda hechicería fue destruida, quebrada, y quedaron libres. ¿Cuál es el poder del cordero? Para ir cerrando. Dios mandó a Moisés escoger un cordero para sacrificio, porque el cordero simboliza a Jesús. Era el anticipo de lo que vendría. Aquí se sacrificaron miles de corderos, uno por cada familia, pero luego Dios del cielo, en su inmensa gracia, envió un cordero, el Cordero Santo, el Cordero de sacrificio, el anunciado, el profetizado, el amado de Dios, el Mesías, que vino para quitar ya no solo la brujería, la hechicería, sino todo el pecado del mundo. La crucifixión de Cristo, hermanos, simboliza el Cordero Santo, el Cordero de Dios, que fue sacrificado sin mancha, puro, como exigía Dios que fuesen esos corderos, para rescatar a todos sus hijos que estaban aprisionados por el maligno. Al tercer día, en el segundo día, descendió a los infiernos y salvó a toda la gente que había muerto con fe en el Señor. Pero al tercer día resucitó. Esto significa que el Cordero tiene vida en sí mismo y puede resucitar. Y entonces podemos decir que si damos una ofrenda a Dios por el valor de un cordero, como hizo este empresario judío, este volverá a nosotros resucitado y multiplicado. Por eso yo le aconsejo, si usted se encuentra en ese tipo de situaciones, ofrende a Dios el valor de un cordero por su familia. Y hágalo en la iglesia, con su líder, en donde usted quiera, pero sea a un sacerdote, para que la obra de Dios continúe. ¿Sí? Ofrende a Dios el valor de un cordero. Usted decide si es un cordero de 5 kilos, de 10, de 20. Ellos ofrendaron el mejor, el más grande, porque calcule que la carne del cordero fue consumida por las familias, la sangre fue el poder que detuvo la muerte frente a las puertas de todos los hebreos en Israel. Esto lo aprendí de mi amigo, el profeta Joel Engel, judío de nacimiento. Él vive en Brasil ahora, pero vivió mucho tiempo en Israel, combatió en Israel. Y un día Dios le reveló esta estrategia, porque siempre caminaban ahí justito. No tenían hambre, no pasaban privaciones, pero siempre justo. Hoy es un hombre millonario, sirve a Dios porque se convirtió al Mesías, después de que entendió que debía quebrantar primero toda maldición que arrastraba a su familia. Si estás atrapado por deudas de tarjetas de crédito, si estás atrapado por escasez o miseria, si ves que cada vez que quieres levantar cabeza no puedes hacerlo porque algo ocurre, si después de esforzarte todo un mes trabajando, Dios te bendijo, pero en un santiamén aparece alguna cosa extra que te hace perder tu dinero, necesitas quebrantar esa maldición de una vez y para siempre. ¿Cuál es el método aplicado que enseñó este empresario judío, mi amigo? Es averigua cuánto vale el kilo de la mejor carne de cordero. Dile, Señor, yo te voy a ofrendar, voy a pactar contigo y te voy a ofrendar este cordero por mi familia, por los pecados, por las maldiciones, por todo. Escríbalo, haga como un contrato y dile, Señor, esto es una ofrenda especial. ¿Sí? Esto no es nada que tenga que ver con ambiciones ni nada.
pero quiero que tú me digas a dónde debo colocar esta ofrenda, a qué siervo, si es a mi padre espiritual, si es al pastor de la vuelta, pero tiene que ser un siervo de Dios puro, sin ambiciones. Y si usted quiere ofrendar 10 kilos, no sé, aquí supongo que debe valer 2.000 pesos al kilo, serán 20.000 pesos, 10.000 pesos, 8.000, 5.000, $1, $2, no sé, lo que Dios te ponga en el corazón. Pero haz el pacto con Dios. Cuando lo tengas, si lo quieres consagrar, me dices, yo voy a pactar con Dios y a mí no me importa la cantidad, lo que digas, eso es cuestión tuya y Dios. Pero yo voy a bendecir tu ofrenda de cordero para que toda maldición antigua caiga, para que toda maldición que destruyó tus sentimientos, las brujerías que te han hecho para que no puedas concebir, las brujerías que hicieron durante toda tu vida, las veces que tu familia en ignorancia te llevó a brujos, curanderos, hechiceros y pactó tu vida, todo eso se destruye en la misma noche que tú consagres la ofrenda del Cordero. Amén. Hasta aquí la enseñanza, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Vamos a orar ahora para que Dios bendiga esta santa palabra y después queda en tu corazón el hacerlo o no. Eso corre por cada cuenta y cada quien. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria. He hablado la palabra que tú me has dicho. He hablado todo lo que tú me dijiste. Y en el nombre de Jesús, Señor, hace años que yo practiqué esto y efectivamente el primer pacto y las otras 6 veces más que lo he hecho, se quebrantaron maldiciones tremendas, no solo en mí, en mi familia actual, sino que en las ancestrales también. He podido vencer miedos, tormentas, salir de toda deuda y de todo temor. Hoy solo vivo ahorrando y bendiciendo y dando y dando y dando. Señor, con diezmo, con ofrenda, con pactus, estoy dándote, Señor, todos los días y siempre que te pido, Señor, tú sabes que mi corazón no es egoísta, ni es por poder como era antes, cuando yo no te conocía bien. Ahora quiero, y tú me das prosperidad abundantísima, Señor, es para dar, porque mi mano siempre está abierta, jamás está cerrada, jamás hago oídos sordos de lo que dice la gente. Señor, en el nombre de Jesús te pido que esta palabra cale hondo en cada uno de mis hermanos. Bendigo, Señor, ese acto profético de la ofrenda del Cordero. En Mónica Mancilla, la pastora, sánale sus dientes, Señor. En el nombre de Jesús, ahora también sobre Mari, allí en Ushuaia, Mari Galván, sobre Andrea, que pueda salir adelante en todo, Señor. También bendigo la vida de Raquel Acosta, allí en Paraguay, para que tú le des sabiduría para prosperar de una vez y para siempre y no depender más de otra cosa que no sea de tu mano, Señor. Te pido por Claudio Nixipor para que le entregues su propia casa, la que tanto quiere. Señor, me viene a la mente la palabra de Isaías: comprarás vino, comprarás sin pagar, vendrá a ti, la palabra de Isaías 54, y Dios te dará ya una propiedad tuya sin pagar un centavo. Y tendrás tu casa para no andar más como nómade, de casa en casa. Señor, bendigo a Gisela allí en Corrientes, en su negocio, que prosperará y prosperará y prosperará, porque tú estás haciendo una gran obra con ella, con su esposo Alejandro, y vienen tiempos de gran bendición. Bendice a Elena Aguilar, a Elena de Troya, allí en Paraguay, todos sus sueños y proyectos, y ya cumple, Señor, con todas las promesas que le hiciste. Señor, en el nombre de Jesús también te pido por Priscila, para que bendigas
su ofrenda de cordero en el nombre poderoso de Jesús, para su familia, para sus hijos. Dale el lugar, dale la bendición, dale todo, 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 para que pueda prosperar tan grande, que pueda prestarle a muchos, darle a muchos. Señor, bendice también a Sandra Baquitari Macay, a Mónica Jauré, a Briana, en sus sueños, proyectos, visiones, en el nombre poderoso de Jesús, y que al momento de pactar la ofrenda que tú le dirás, cada familia sea bendita y prosperada en toda la tierra. Señor, bendice a los hermanos que no alcanzo a ver aquí en la pantalla, son más de 21, y en el nombre de Jesús los bendigo a todos y que Dios los llene de su gloria. Recuerde que esto no es obligación, no es imposición, es enseñanza para que escuches tu corazón. Y si Dios te habla, le ofrendes a tu Dios el tamaño de cordero que Él te pide. Solo Dios y tú. Y lo coloques también donde Dios te diga. Recuerda, lee la palabra que está en Éxodo, la última noche antes de salir en libertad y en riqueza. En 24 horas Dios transformó un pueblo esclavo y oprimido que ofrendó un cordero por familia, los transformó en libres, ricos y prósperos, con la mayor riqueza del mundo, derrotando al ejército más poderoso del mundo y derrotando a la ciudad, el país de las brujerías, las inmundicias más grandes del diablo. Una sola noche, un solo cordero. Fueron miles en esa noche corderos sacrificados, pero tiempo después, hace unos 2000 y poco de años, fue sacrificado un cordero. Una vez y para siempre, Él rompió con todos las maldiciones, las hechicerías. Esto es simplemente un acto de obediencia. Y para cerrar, si quieres, yo te puedo dar un consejo. Aquí hay gente que le he enseñado la bendición que es diezmar. Cuando no tenían nada, cuando estaban en la peor miseria. Y hoy llevan años siendo prosperados. Siempre aparece. No importa lo que ocurra, el presidente que gobierne, que el mundo se caiga, siempre aparece la bendición. El diezmo trae bendición porque es obediencia. La ofrenda es voluntaria, pero Dios nos enseñó a ser generosos siempre. Siempre hay que dar, siempre la mano tiene que estar abierta y pronta para dar bendición, para acariciar a alguien que necesita amor, para acariciar también a alguien que está desvalido y solo. El dar un abrazo a una persona que necesita, que no tiene a nadie, un abuelo, una abuela que es abandonado en un hospital y la familia no va nunca más. Bueno, sabes el valor que tiene que venga alguien desconocido y le abrace y le diga: Jesús te ama y yo también. Por eso, ofrenda es algo, es un perfume agradable a Dios. Ser generosos con lo que tenemos. No hace falta que ofrendes millones ni seas rico. En la ofrenda tiene que ser dada de corazón. Por eso, hermanos, los bendigo y declaro que aquel que entienda la palabra será tremendamente prosperado si realiza lo que Dios exactamente le dicta en el corazón. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Voy a orar por ustedes porque la pastora Mónica está un poco pachucha con su diente, así que hoy trabajo yo, ya les dije. Por eso me puse la camiseta naranja, para que me vean un poquito. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra,
Bendigo a todos mis hermanos que están aquí, a los que verán repeticiones. Bendigo, Señor, las ofrendas que harán de cordero. Y en el nombre de Jesús, por cada kilo de cordero, por cada cordero sacrificado, Señor, se va a romper todo, se va a quebrar todo lo que impide las grandes bendiciones que tú tienes preparadas desde el principio de los tiempos para que nosotros caminemos en ellas. Bendigo a cada familia, bendigo a los que verán repeticiones y bendigo, Señor, también los países, Señor, que habitamos. Bendice la tierra de Argentina, quita el hambre de ella, bendice la tierra de Paraguay, bendice la tierra de Uruguay, la tierra de Chile, la tierra de Perú, la tierra de Ecuador, la tierra de Brasil, Colombia, Venezuela, todas las naciones sean benditas en esta noche, porque en esta noche estamos consagrando ya en nuestras cabezas qué cordero te vamos a ofrendar. Te damos gracias y damos toda la gloria al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Señor, bendice y los envío en paz para que tengan una excelente noche, bendita y próspera, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El que quiera el texto completo, está hecho a manera de librito, lo hice hace años esto, me tiene que mandar su dirección de correo electrónico. Mándemelo al WhatsApp. Me manda un mensajito, dice, mi correo electrónico es ese, tranquilo que no le mando a la PIP, no ando divulgando sus datos por ningún lado. ¿Sí? Así que me lo manda y yo le envío en un archivo este pequeño libro que explica todo este tema y va a ser de gran bendición para su vida. Amén. Que el Señor le bendiga. Buenas noches y prósperas noches. Amén. Chau, chau. Amén. Bendiciones, Oscar. Gracias. Bendiciones, bendiciones. Chau, chau. Bendiciones para todos. Adiós.